tanto fuego, al final revientan, ¿no? Pues es lo que se está preparando. Y ahora ya vamos a adentrarnos en la temática de hoy, que como os dije, va a tratar exclusivamente sobre profecías, y sobre profecías cumplidas. Antes vamos a pasar aquí una noticia que apareció en una encuesta anterior, en 1995, fijaros. Jóvenes y crédulos, decía. El 22% de los jóvenes españoles creen los profetas y elegidos, y el 33% manifiestan fiarse de los horóscopos, según el informe de Juventud en España 2000, elaborado por el Instituto de la Juventud. Curiosamente, las cifras relativas a ambas cuestiones se han incrementado notablemente con respecto a la encuesta anterior de 1995. O sea que cuanto más tiempo va pasando, más la gente cree en asuntos de profetas, astrólogos, etcétera, etcétera, que les predigan un poco todo lo referente al futuro. Y fijaros que estamos viviendo en una época en la cual precisamente la gente, dada la situación mundial, se pregunta ¿qué va a pasar con este mundo? La gente se da cuenta que este mundo no va bien, pero también se preguntan ¿y qué va a pasar conmigo a nivel personal o con los míos, ¿no? Con mi propia familia? La gente está padeciendo una cierta angustia. Entonces, ¿quién sale beneficiado de todo esto? Pues la gente busca soluciones. ¿Y dónde las va a buscar? ¿En la política? ¿En la filosofía? Ninguna de las dos vertientes puede ofrecer una solución. Entonces, fijaros cómo está. Incluso el propio Reagan, por poner un pequeño ejemplo entre muchos otros personajes, lo buscan en la astrología, en adivinos del futuro. Pero, ¿sabéis? Los videntes, que tenemos una imagen de una mujer con una bola, ejemplo característico de evidencia, también, para saber si son muy buenos o muy malos, se miden por porcentajes sus aciertos. ¿Sabéis? Los que están considerados sumamente buenos, entre ellos mismos lo comentan, tienen un porcentaje de acierto de entre el 20 y el 30%. O sea, esto quiere decir que tienen un margen de error de entre el 70 y el 80%, que es muchísimo margen de error. Y en cambio son los mejor considerados por muchísima gente. Y la gente más importante del mundo va a acudir a ellos. Pero, ¿no os gustaría encontrar a alguien que os diera el 100% de fidelidad absoluta en el cumplimiento de sus cosas? Claro, porque si encontramos a alguien que el 100%, ¡pam!, lo acierta, rápidamente desestimamos el resto de gente que dice, bueno, pues esto lo acierto y el otro no. Vamos a intentar descubrir hoy si verdaderamente hay alguien que pueda ofrecer el 100% de exactitud en sus cumplimientos. Y para eso, ¿sabéis? No vamos a hablar ni de Nostradamus, ni del célebre San Malaquías, sino que vamos a hablar de los profetas que hemos venido tratando hasta ahora, que son los profetas bíblicos, que quizás son los más grandes desconocidos a nivel general, y que nos tendrán que demostrar si verdaderamente sus pretensiones de ser divinamente inspirados son ciertas o son un auténtico fraude. Y para eso tendremos que argumentar y demostrar con historias si eso se ha cumplido o no. Vamos a tratar de escritos que hace, por ejemplo, 3.500 años, algunos de ellos que estuvieron escritos. No estamos tratando de adivinos que se ponen hoy a consultar algo de futuro o a hacer predicciones, sino de gente que incluso hace 3.500 años que existió. Otros, bueno, pongamos 1.500 años antes de Cristo aproximadamente, otros hasta el 100 después de Cristo. Estamos hablando de gente de hace como mínimo 2.000 años que existieron. Vamos a ver si sus predicciones realmente se han cumplido o son una auténtica bola, una trola. Pero, primero de todo, sabéis que hasta ahora, cada vez que os hemos enseñado un texto bíblico, lo hemos mostrado aquí, y vosotros lo podíais seguir, ¿verdad? Pues antes os he dicho que no vamos a tratar ni de Nostradamus ni de otros profetas o videntes que no cumplen el 100% de garantía. Vamos a intentar encontrar los del 100%. Además, pensemos una cosa, hasta ahora todo lo que hemos ido mostrando sobre el aspecto de la masonería, luciferanismo, etcétera, etcétera, tiene plena vinculación con Nostradamus y demás personajes que el mundo en general está considerando como auténticos profetas a los que se les puede seguir su criterio. Como estas personas vienen del mundo de las tinieblas, del mundo de Lucifer, yo personalmente no los voy a tratar.
sino que lo que voy a hacer es cernirme sobre estos otros que dicen que son inspirados divinamente. Y lo que hoy vamos a hacer es repartir unos libros, no sé si, no, para todos no hay, intentaremos que sea uno para cada dos, para que vosotros mismos busquéis los textos. ¿Sabéis? Hay gente que cuando coge una Biblia se asusta porque dicen, uy, esto a mí, qué miedo, ¿no? Pues lo hemos estado haciendo hasta aquí, ¿eh? Que no os habéis asustado para nada de lo que hemos leído. Pues ahora vais a tener Biblias en vuestras manos. Y vosotros mismos vais a poder comprobar si lo que vamos a leer está escrito aquí o es un invento que me hago yo o que yo me he montado cuando lo veis aquí. Todas son iguales. Por tanto, cada vez que yo os diga un cierto texto de algún profeta, os voy a citar la página donde se encuentra. Las páginas las encontraréis, son unos numeritos que están en mitad del libro, más o menos, por arriba, si no recuerdo mal. Y os voy a decir el nombre del libro o del profeta, y así vos todos lo podréis buscar a la misma vez. Si vosotros abrís cualquier Biblia, veréis que está dividida en unos números gordos, que hay pocos, unos números más gruesos, y unos números más pequeñitos. Los números gruesos son lo que se llaman los capítulos, son unas subdivisiones que se hicieron, no por los propios profetas, sino muchos años más tarde, para poder encontrar más fácilmente los textos. Y los versículos igualmente. Los versículos son esos numeritos más pequeñitos que hay. Por tanto, cuando yo os diga un texto, os diré el capítulo, que es el número grande, y el versículo, el número pequeño, para que todos lo podáis ir buscando, ¿vale? A pesar de todo, si alguien tiene mala vista, también van a aparecer aquí, si no tenemos ningún fallo con la informática. Vamos a empezar con un texto de un profeta que pone en boca de Dios la pretensión de que solo Dios puede anunciar el futuro. El texto es Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Es la página 542. Página 542. Supongo que el numerito está en medio, ¿verdad? De la página arriba. Vale. Pues así lo encontraréis más fácil. Página 542. Hoy tenemos luz adicional. Lectura buena. Bueno, ¿lo tenéis más o menos todos? Buscad el capítulo 46, que es el número grueso, versículos, numeritos pequeños, 9 y 10. Vamos a leerlo. Yo os lo voy a leer desde aquí, ¿vale? Vosotros podéis seguirlo en vuestras Biblias. El texto dice, según Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Como os he dicho, esto lo dice profeta Isaías refiriéndose a Dios. Él dice, nadie más puede adivinar el futuro. Dejaros de tonterías. Solo yo, Dios, puedo decir el futuro. Vamos a ver si esto es cierto o es solo una fantasmada. ¿Me entendéis? Una pretensión absurda. Para hacer esto, otros textos dicen que utilizó a profetas y apóstoles. Vamos a leer dos textos. Buscad la página 881. Página 881. El libro se llama Hebreos. Y el capítulo 1, versículo 1. ¿Tenéis todos la página 881? Hebreos 1:1. El texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Veis? Los profetas eran los utilizados, dice Dios, para dar su mensaje. Pero ¿quién más aparte de profetas en la antigüedad? Buscad otra página, la 870. Estamos poniendo unas bases antes de adentrarnos de lleno en la profecía, ¿vale? El libro se llama Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 870. Y aquí nos dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quien estaba escribiendo aquí era el apóstol Pablo.
Por tanto, ¿a quién se utilizaba? Pues a profetas y a apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿entendéis? Discípulos y otro apóstol, como era Pablo, que no era uno de los 12 que tenían su séquito. Pues como ya hemos puesto un poco las bases, vamos a decir un texto que aún puede parecer más una solemne tontería. Luego tendremos que comprobar si esto es cierto o no. El texto se halla en la página 878. Si buscáis vuestras páginas, 878. El libro es Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Si no cabéis atrás, podéis iros aposentándoos como queráis tranquilamente, sin ninguna vergüenza. Este texto dice: toda la escritura, refiriéndose a toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que cuando estamos hablando teóricamente de un escrito profético bíblico, es inspirado por Dios todo, entero. No es un invento de nadie. Esta es la pretensión de estos profetas y estos apóstoles. Hoy tendremos que comprobar si esto es cierto, ¿vale? Y ahora ya empezaremos de lleno con la primera profecía que vamos a tratar hoy. La primera profecía es referente a Babilonia. ¿Todos conocéis que llamado Babilonia? ¿Una ciudad también? ¿Sí? Vale. Bueno, aquí hay una ilustración. ¿Sabéis que Babilonia se hizo famosa en el mundo antiguo por ser una de las 7 maravillas del mundo, en el cual precisamente había los jardines colgantes? Yo exactamente no sé cómo eran. Los pintores lo recrean como se imaginan que sería, porque no hay ninguna prueba gráfica de ello. ¿Alguien ha estado en Babilonia, en la ciudad de Babilonia? No. Pero, ¿verdad que habéis visto alguna foto de Babilonia, algún reportaje? Cuando hubo la guerra en Irak, que es donde está situada la antigua Babilonia, se hablaba, incluso se veían imágenes de los soldados acercándose por esos sitios. Pero yo no sé si vosotros visteis algún sitio así, perfecto, con sus arboledas. Yo no lo he visto, pero eso tiene una lógica aplastante. No lo he visto porque Babilonia ya no existe como ciudad, existe como ruinas. Entonces, vamos a hablar, precisamente es una profecía sobre Babilonia, que se encuentra, buscadlo, página 522. El libro se llama Isaías, capítulo 13, y vamos a leer varios versículos. Para empezar, nos situaremos con el 1, y luego vamos a leer ya la profecía en sí. Isaías 13, versículo 1, página 522, dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. ¿Por qué pone esto? Porque Isaías era un nombre de persona, pero antes, en la antigüedad, no tenían apellidos. Entonces se tenían que hacer valer del nombre de su padre, de su progenitor, para saber quién era el que hablaba. O sea, no existía Isaías Pérez, ¿me entendéis? Tenía que ser, pues, Isaías, hijo de Amoz, que era su padre. Entonces, gracias a eso se va sabiendo en la cronología en qué fecha podemos poner a este señor en la historia. Pero antes de hablar un poco sobre Isaías, vamos a ver precisamente la profecía. Fijaros lo que pone aquí, del 17 al 22. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Por cierto, ¿sabéis quiénes eran los medos? ¿Os suena de algo eso? Hubo un imperio llamado los medo-persas, ¿verdad? Que eran 2 pueblos que se unieron por parentesco y juntos crearon un gran imperio. Pues fijaros, aquí se habla de ellos. Yo os digo una cosa, este escrito, luego lo veremos, se hizo precisamente cuando Babilonia estaba en apogeo. O sea, que no estaba en declive para nada. Y en cambio, se le ocurre a un señor ponerse en problemas y decir, pues vais a ver lo que va a pasar con Babilonia. Y él dice: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos eran los habitantes de Babilonia, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y que ya sabéis vosotros que se dice que Sodoma y Gomorra quedaron extinguidas por un fuego, ¿no? Un fuego divino.
Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Yo no sé si os ponéis un momento en la piel del profeta. Imaginaros que este señor, que además era judío, está en una tierra extraña, cautivo, y encima no se le ocurre otra cosa que inventarse que esa gran ciudad y ese gran imperio, básicamente la ciudad, en concreto la cita él, va a quedar hecha añicos. A ver, si vosotros pronosticáis algo así, en un sitio donde la realeza manda con plena autoridad, lo más seguro es que os ejecuten, pero vamos, seguro. Tenéis todos los números para terminar mal. Y en cambio estos señores, en caso concreto Isaías, no se le ocurre otra cosa que soltar esta profecía. Buscarse problemas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver una cosa. Isaías, bueno, esto no era su foto, porque en esos tiempos no habían cámaras fotográficas, estos son cuadros. Isaías vivió entre los años 740 al 701 antes de Cristo. Fijaros que estamos hablando de muchos años. ¿Y sabéis cuándo cayó Babilonia? ¿En qué año? 538 antes de Cristo. Fijaros qué margen de diferencia entre el momento en que el profeta pronostica y el hecho pasa. Pero cuidado, él anunció el hecho, pero anunció muchos detalles concernientes a ese hecho, detalles que se tendrían que cumplir sobre esa profecía. Si cogemos un poco de historia, los medos, precisamente, fueron los que se levantaron contra Babilonia. En la próxima reunión incluso vamos a tratar en profundidad cómo hicieron el tomar Babilonia, porque es bastante interesante. Y ahora yo quiero contaros un relato de qué encontraron los arqueólogos cuando llegaron a las ruinas de Babilonia. Pues se encontraron precisamente con el problema de que los trabajadores árabes no se querían acercar allí. ¿Sabéis por qué? Pues porque la llamaban, yo no sé si lo pronuncio bien, vosotros me corregiréis, Mutjelibe. ¿Es correcto? Seguro que no, mire, pronunciado por mí seguro que no. Bueno, que traducido es la derrocada, o sea, es derrumbada totalmente. ¿Y por qué no se querían acercar allí? Este señor era un asiriólogo llamado Layard. Después de visitar el emplazamiento de Babilonia en el año 1845, hizo una descripción detallada entre la que se encuentran los siguientes párrafos. Esto es lo que escribe este señor. Y recordad mientras leemos esto lo que habéis leído en vuestros textos, ¿vale? 1845 escribe: montones informes de escombros cubren por muchas hectáreas la superficie del terreno. Por todas partes se ven fragmentos de cristal, mármol, cerámica y ladrillos con inscripciones, mezclados con aquel suelo salitroso y blanquecino, originados por los restos de antiguas moradas, y que impide y destruye la vegetación, haciendo del sitio de Babilonia un lugar desolado y un horrible desierto. Los búhos, los cuales son de una variedad grande y gris, y se hallan a menudo en grandes bandadas, surgen de los escasos matorrales, y el inmundo chacal acecha entre los surcos. El montículo estaba lleno de grandes huecos. Penetramos en algunos de ellos y los hallamos llenos de osamentas y de huesos de animales recién devorados. Un olor inmundo e intolerable salía de aquellos restos repugnantes, así como de las galerías convertidas en cavernas de fieras que se habían abierto paso a las galerías por la parte superior del montículo. ¿Os recuerda esto lo que habéis leído en los textos? Babilonia quedaría como escombros, morada de chacales, de animalillos, de fieras. Y esto que pasó hace tantos siglos, un profeta lo acertó muchos años atrás, y encima, curiosamente, en el año 1845 alguien escribe cuando llega allí lo que ve. Pero cuidado, ya veis que Babilonia como ciudad se ha vuelto a reedificar. ¿Vuelve a existir Babilonia como tal? No, sigue habiendo las ruinas.
El texto decía que nadie más va a vivir allí. O sea que si a vosotros ahora se os ocurre ir y poner allí vuestra casita, vais a tirar esta profecía por tierra. Yo me pregunto, ¿por qué después de tantos años aún nadie lo ha hecho? La profecía, si es cierta, se va a seguir cumpliendo. ¿Entendéis? ¿Vosotros seríais capaces de hacer un pronóstico con esta precisión absoluta? Yo no. Si vosotros tenéis este don, enhorabuena, porque os vais a forrar. Y ahora vamos a tratar otra profecía que no tiene desperdicio y que yo cuando la conocí me llamó muchísimo la atención. ¿Habéis oído hablar de Tiro? ¿Os suena Tiro? ¿Sí? Está situado en el mar Mediterráneo. ¿Sabéis dónde está Israel? Palestina. Pues un poquillo más arriba. Pertenece al Líbano actualmente, ¿vale? Estáis situados, bien. Pues vais a buscar las páginas 623 y 624. El libro en cuestión se llama Ezequiel, que era otro profeta. Y vamos a buscar el capítulo 26 y vamos a leer varios versículos, no todos seguidos, correlativos, para no alargarlo más. Y iremos viendo toda la predicción que hace este profeta, precisamente sobre Tiro. ¿Lo tenéis? El texto dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Remarco esta frase: la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar. No olvidéis esta frase. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Estábamos leyendo del 3 al 5. Ahora vamos a leer más versículos. El 7. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Yo no sé si estáis percibiendo los detalles. El profeta además se atreve a decir quién va a atacar Tiro, aparte de cómo va a quedar Tiro. Vale, es como si yo ahora digo: mira, va a venir alguien de Valladolid que vive en cierto pueblo por allí que se llama Pepe, ¿vale? Y vendrá justo aquí hoy y va a liar una que no veas. Hoy no, o de aquí 20 días, y que yo lo acierte. ¿Es que vais a quedar flipando? Pues esto lo hizo el profeta con mucha más antelación. Pero vamos a ver más textos. El versículo 12. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Versículos ahora 14 y 15. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada. Porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. La descripción que le daba a Tiro no era muy halagüeña, ¿eh? La verdad es que si uno vivía en Tiro, se lo podía pensar dos veces si se iba corriendo de la ciudad antes de que eso pasara, si es que verdaderamente se lo querían creer que eso venía de parte divina. Ezequiel, fijaros, nos vamos a situar, vivió entre los años 592 570 a.C., y nos hablaba aquí de un personaje, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, muy poderoso, ¿no? Que vivió entre los años 604 y 561 a.C. Y ahora vamos a ver un poco con la historia. Primero vamos a enseñaros una foto de un señor que también tiene que ver con la cuestión. Bueno, este es Nabucodonosor. Y ahora vamos a ver otro señor. ¿Sabéis quién es este señor? Alejandro Magno. Ah, sí, muy bien. Alejandro Magno. ¡Qué vista, qué vista! Alejandro Magno. ¿Y qué tiene que ver Alejandro Magno con todo esto? ¿Sabéis que Alejandro Magno era precisamente de qué imperio? Del griego, ¿no? Hace relativamente poco se hizo una película de Alejandro Magno. Pues vamos a ver un poco la historia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, no se le ocurrió otra cosa que ir a sitiar Tiro, la ciudad amurallada, durante, ¿sabéis cuánto tiempo? No un día, ni dos, ni cuatro.
13 años. Antes eran un poco brutos haciendo las cosas. O sea que cuando iban a sitiar una ciudad, la sitiaban bien. ¿Y de qué se encargaban? Pues, ala, vamos a ver, vamos a rodear la ciudad y como está amurallada, a ver quién es el guapo que sale. Como no se van a rendir, o a menos es lo que pretenden, no rendirse, vamos a esperarlos a que salgan. Cuando salgan, pues ya, ala, a recibir, ¿no? Y si no, nos los llevamos cautivos. ¿Qué provocaban con esto? Pues claro, que los habitantes se terminaran la comida, se terminaran la bebida, se empezaran a matar entre ellos, en según qué sitio hasta comerse entre ellos, madres a sus hijos, etcétera. Esto pasó en Jerusalén, en concreto, entre otros sitios. Y claro, llega un momento en que o se rinden del todo o se mueren. Y cuando ya están sumamente debilitados, normalmente al final el rey, ¿qué pasaba? Se hartaba y decía, pues ala, vamos a derribar la puerta y entremos y los 4 que queden nos los cargamos del todo. Sí, más o menos. Pero, ¿sabéis qué pasó? Llega el momento en que después de 13 años, el rey Nabucodonosor recibe una noticia de estado y tiene que coger y largarse. No se puede quedar más tiempo allí. Y los de Tiro, pues la mar de contentos. Parecía que hasta allí había ido todo bien. Por cierto, los habitantes de Tiro eran fenicios. ¿Os suenan los fenicios? Eran gente mercader que se enriquecieron muchísimo aprovechando las costas del mar Mediterráneo y que incluso llegaron hasta Girona, a la Costa Brava, en Ampurias, en Rosas, esos alrededores. Estos señores griegos y demás que iban llegando, pues entre ellos estaban también los fenicios, estos mercaderes. Y llegaron a hacer tal cantidad de fortuna que eran considerados pues una potencia mundial en esos momentos. Por eso tenían unas murallas tremendas y una gran riqueza. ¿Y sabéis qué hicieron? Los habitantes de Tiro aprovecharon también, mientras estaban el rey Nabucodonosor sitiando, a pasar por ciertos sitios, aparte sin que los vieran, y en una isla que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia, empezaron a construir otra Tiro. O sea que nadie se enteró y ellos iban haciendo otra Tiro. Y llega con el paso del tiempo, va pasando el tiempo, llegan 2 siglos y medio después, las tropas de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, que por esas cosas parece que no le gustaba mucho esa metrópoli rebelde, dijo, vamos a hacer una cosa. Como ahora todos se han ido a la isla y viven allí, vamos a coger toda la ciudad que está en la costa, la vamos a destruir. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, hasta allí no vamos a llegar a esa isla, nos tendremos que mojar un poco los tobillos, ¿no? Pues ¿qué haremos? Todos los escombros que tengamos los vamos a ir poniendo desde la costa hasta la isla, haciendo un malecón. ¿Sabéis qué es un malecón? Viene a ser como un paso más o menos ancho o estrecho, depende de cómo se mire, en el cual se puede juntar un sitio desde un extremo hasta el otro. Y ellos hicieron esto, hicieron como diríamos, un puente, por decir algo, ¿no? Montando todo un camino. Y cuando llegaron allí, pues ya podéis imaginaros lo que llegó a pasar, ¿no? Hicieron una gran escabachina, o sea, bueno, empezaron a matar a mucha gente. Y, ¿sabéis? Hay cosas que llaman la atención. Resulta que de Tiro también se habla en los tiempos de Jesús. Precisamente era una ciudad situada a unos 40 kilómetros de Nazaret, de donde Jesús era original, ¿no? Pero, ¿sabéis? La vida comercial de Tiro, después de ser saqueada y asesinados como pintaban aquí, tuvieron tanta fortuna que se rehicieron y volvieron a ir construyendo, y la profecía parecía que no se terminaba de cumplir. Pero llega un momento en que empiezan a derribarlo todo, llega incluso a ser saqueada e incendiada por orden de Percenio Níger, este señor que veis aquí, en el año 193, porque precisamente se habían puesto en contra de otro personaje, que era Séptimo Severo. Y este señor que veis aquí, no sé, la verdad es que hace cara de muy simpático, es una caricatura de un personaje, no he encontrado la foto real, es lo único que os he podido contar, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de quién era. Este señor era Omar, entre los años 633 y 638 después de Cristo. Erigieron una muralla enorme que parecía inexpugnable, pero luego vinieron los cruzados, en el año 1224 lo conquistaron, y finalmente llegaron los turcos en el año 1291
y aún hicieron más. Pero ¿sabéis qué pasó? La ciudad de Tiro quedó tan arrasada que la convirtieron literalmente en una peña lisa. Y jamás fue reedificada. La otra parte de Tiro sí. Que sabéis, con la guerra del Líbano, precisamente ha salido también en las noticias. Pero la otra parte de Tiro jamás volvió a ser edificada. Y sabéis, yo pude ver un documental hace aproximadamente unos 5 años, en televisión, donde aún se veía Tiro como una peña lisa, auténticamente lisa. Pero cuidado, había un detalle muy importante en la profecía. ¿Sabéis para qué serviría, decía el texto? Para que los pescadores tendieran sus redes. ¿Vale? Y allí, pues, ¿qué se tendrían que dedicar a hacer? Pues a remendar las redes, ¿no? Pues precisamente las imágenes que yo contemplé eran eso. O sea que después de tantos años, la profecía sigue cumpliéndose. Y esa parte de Tiro jamás ha vuelto a ser edificada. ¿Cómo un profeta podía saber todo esto con tanta exactitud? Hubo un viajero y anticuario llamado Thomas Bruce, que era conde de Elgin, y fue a Tiro en busca de algún objeto suyo de interés. Y allí se encontró el hombre con unas columnas hundidas, que parece ser que las olas las terminaban de abatir, y en sus notas dejó lo que él presenciaba. Vamos a leerlo. La sola curiosidad me indujo a pasar por Tiro, y fui el triste testigo del cumplimiento de las profecías. 2 miserables pescadores, después de haber recogido algunos pescados, acababan de tender sus redes sobre las rocas de Tiro. Y eso mismo lo seguí viendo yo muchos años después. Y sigue siendo un hecho habitual ahora. Si vosotros ahora fueseis a Tiro y os pusieseis a vivir allí, esta profecía se va a la porra también. Con lo cual, todo el pasado no serviría de nada y sería todo en el conjunto una mentira. ¿Veis la importancia incluso de hasta el último detalle? Si nosotros no percibimos que se cumple en cada detalle, no nos damos cuenta de la magnitud del cumplimiento de una profecía así, con miles de años. Y hoy en día Tiro sigue siendo una ciudad bastante moderna, dentro de todo, después de ciertos ataques. Pero bueno, vamos ya a cambiar y vamos a tratar con su vecina, Sidón. Sidón está, vamos, casi al lado de Tiro, más o menos, aproximadamente. Y, bueno, esto es Sidón. Veis aquí que hay restos antiguos. Vamos a hablar de una profecía que se encuentra en la página 626. El libro también es Ezequiel, el mismo profeta de antes. Y el capítulo es el 28. Vamos a leer versículos del 20 al 23. Dice el texto: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificarán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Veis un detalle distinto aquí? ¿Alguien puede percibir un detalle distinto de esta profecía a la que hemos tratado sobre Tiro? ¿Dice aquí en algún momento que Sidón va a desaparecer como ciudad? ¿Que va a dejar de ser habitada para siempre? ¿Lo veis? Yo no lo veo, ¿eh? Pues vamos a ver cómo precisamente esta diferencia entre dos ciudades vecinas se sigue cumpliendo hoy en día. ¿Sabéis? Vamos a hacer un poco de historia de Sidón. Resulta que Sidón pasó por numerosísimas batallas y ha sido así durante todos los siglos. El rey Cambises de Persia, este señor que aparece en un bajorrelieve, conquistó aquella ciudad en el año 526 a.C. En el 351 a.C. fue destruida durante una revuelta y sufrió precisamente un gran derramamiento de sangre. Cuando se rebelaron contra los persas, en el año 345 a.C., murieron 40.000 de sus ciudadanos.
En esos tiempos las ciudades no eran mucho más grandes. O sea, morir 40.000 personas de una ciudad era casi bien desaparecer absolutamente. Lo más fácil era decir, pues nos vamos a otro sitio, como ha pasado tantísimas veces cuando ha muerto tanta gente en una población. Pues no, Sidón volvió a tirar para adelante, fue reconstruida. Luego cayó en manos también de Alejandro Magno, para variar, en el año 334 a.C. aproximadamente, viéndose así involucrada en la guerra de sus generales. Porque sabéis que Alejandro Magno, además, terminó mal. A los 33 años se muere por glotonerías, orgías, etcétera, etcétera, y sus 4 generales no se querían mucho, parece ser, pero sí querían mucho su imperio, y se empezaron a coger cada uno su parte de tropas y a guerrear entre ellos, con lo cual el imperio de los griegos se empezó ya a tambalear, no era tan poderoso como lo era antes, ¿no? En la época de Jesucristo, Sidón seguía siendo una ciudad rica y próspera. Luego llegan las cruzadas, en los años 1096 a 1270 después de Cristo. Fue sitiada en varias ocasiones, destruida, pero siempre reconstruida. En 1840 fue bombardeada por las flotas aliadas de Inglaterra, Austria y Turquía, y tomada por el almirante Napier. Como era de esperar, pues lógicamente hubo otra vez numerosos muertos, numerosos heridos. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, pues también fue escenario de varias batallas muy fuertes. Pero sabéis, Sidón sigue existiendo actualmente, pero ya no se llama Sidón, se llama Saida. Básicamente el nombre sigue siendo el mismo. Pero ¿habéis visto? El cumplimiento de la profecía sigue en vigencia. Sidón aún está en pie. En cambio, Tiro, esa parte, no. ¿Cómo puede distinguir un profeta en un futuro tan lejano que las cosas sigan pasando con este cumplimiento? Y ahora vamos a tratar sobre Egipto. Sí, ¿no? Ah, vale, sí, es verdad, gracias por el apuntaje. Lo visteis todos en la guerra del Líbano, que duró 33 días. ¿Quién atacó precisamente a Sidón? Pues los judíos, Israel. Y aquí veis imágenes de esos ataques, ¿no? Quedó bastante maltrecha. Pero bueno, siguen reconstruyendo y siguen hacia adelante. Ya veis qué constancia, ¿no? Y ahora sí, ahora ya nos vamos por Egipto. Y de Egipto también escribió Ezequiel, curiosamente. En vuestras páginas, estarán en las páginas 626-627, capítulo 29, versículos 9 y 10, y luego seguiremos leyendo otros textos. Dice, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Una cosa, ¿por qué Dios dice que el Nilo es mío y yo lo hice? Porque sabéis que los egipcios tenían al Nilo como una divinidad absoluta, era el que les daba la vida. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que él está por encima de los dioses egipcios, que tenían un montón, y entre los cuales destacaba uno que era el dios Sol, del que tanto hemos hablado en estas conferencias, demostrando su vinculación con la masonería, ¿vale? Sigue diciendo, por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Vamos a leer también versículos 14 y 15. Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y en el capítulo 30, versículos 12 y 13 dice, y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Yo no sé si os habéis ido quedando con los detalles de este texto. Nos dice cosas realmente impresionantes. Si hacemos un poco de historia, Nabucodonosor, cuando quedó chasqueado después de sitiar Tiro,
marcha sobre Egipto para realizar saqueos. Y en esos tiempos Egipto era un imperio potente. Estaba bien Egipto. Sabéis que es conocido por los faraones, ¿no? Los invasores, ¿qué hicieron? Pues desenvainaron sus espadas y llenaron, como era de esperar, la tierra de cadáveres. Y la historia enseña que delante de Nabucodonosor, Necao, que era el faraón de esos momentos, perdió 100.000 de sus mejores soldados, que pronto está dicho. Y el faraón, ¿qué tuvo que hacer? Pues le entregó al monarca babilónico, ¿a quién? A su hija Nicrotis. Bueno, este es Necao, luego viene Nicrotis, que como van todos así tan bonitos, pues, bueno, aquí ya no está. Bueno, imaginaros una chica egipcia, ¿vale? Pues ya está. Pero, ¿sabéis? La venganza de Nabucodonosor contra Egipto no llegó a su culminación, sino después de la muerte de Ezequiel. Ezequiel pronostica algo y se muere. Él no lo ve. Pero después que él se ha muerto, eso se cumple. No es fácil hacer eso, ¿eh? Cuando surge un impostor llamado Amasis, Nabucodonosor se apresuró a efectuar una batida en Egipto en el año 567 a.C., 3 años después de la muerte de Ezequiel. ¿Cómo podía saber eso, Ezequiel? Pero, ¿sabéis? Las predicciones de Ezequiel respecto a la suerte de Egipto iban mucho más allá de sus días. Anunció la última invasión asiática del Nilo, llevada a cabo por los persas, estos señores que veis aquí, y la forma como serían destrozadas las divinidades de Tebas, que supongo que esto lo habéis visto en más de un reportaje documental, también de Zoán y de Memphis. Por tanto, la desolación de ese país fue pronosticada. Y, curiosamente, Egipto, que llegó a ser el granero del mundo, queda sellado con una expresión: la tierra de Egipto será asolada y desierta. ¿Qué es Egipto actualmente? ¿Con qué lo relacionáis, Egipto? Arenas, unas ciudades, alguna en concreto, el Cairo, bastante grande, el resto bastante miseria y ruinas, por tanto turismo. ¿Entendéis? Pues cuando estas profecías se pronosticaron, Egipto era un imperio superpoderoso. ¿Cómo podía saber el profeta todo esto? Aquí vemos imágenes de esculturas enormes. Estas imágenes son las que decía el profeta que serían abatidas. Y aquí las tenéis. Son ruinas. Y el pueblo de Egipto, ¿qué es actualmente? ¿Se enorgullece sobre otra nación? Dijo que nunca más se pondría por encima de las otras naciones. No podrían chulear de nada. Porque ¿viven de qué? De turismo. Por eso cuando los fundamentalistas atacan a los turistas, temen de que no vayan turismo, y si no va turismo, Egipto se hunde, porque están viviendo básicamente de esto. Pero claro, vamos a hablar un poco de los presidentes de Egipto. Yo no sé si os habéis fijado en el texto, pero decía que no habría presidente de Egipto o rey de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco de historia. Resulta de que los persas, en el año 345 a.C., entraron en un periodo de decadencia, los de Egipto, sometiéndose a griegos, romanos, árabes, turcos, franceses, ingleses. Fijaros todas las generaciones de otras naciones que han ido masacrando Egipto con el tiempo. Y el rey Farouk, ¿os suena el rey Farouk I de Egipto? Los que seáis un poco mayores supongo que lo sabréis, ¿no? Que rigió precisamente los destinos de Egipto durante la década de los años 50, era descendiente de Mehemet Ali, que aquí no es este señor precisamente. Y no viene. ¿Sabéis quién era Mehemet Ali? Era un extranjero albanés que fue admitido precisamente como consecuencia de un convenio de 4 naciones europeas frente a los problemas con Turquía. Por tanto, el presidente no era egipcio. Pero cuidado, ¿quién manda actualmente en Egipto? ¿Lo sabéis? Hosni Mubarak, ¿no?
Estamos mal de política internacional, ¿no? ¿Y Hosni Mubarak es egipcio? Pues tampoco es egipcio Hosni Mubarak. También fue puesto precisamente por intereses aliados europeos. Y fijaros que como presidente siempre o casi siempre está dando soporte ¿a quién? A gobiernos occidentales, mientras su pueblo cada día dicen que es más fundamentalista islámico. Entonces está reteniendo al pueblo más o menos como puede. ¿Eso va a durar siempre? Pero fijaros que la profecía decía, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y así sigue siendo. Quien manda a Egipto sigue siendo un extranjero. Increíble que un profeta acierte esto con esta precisión. Para mí es alucinante. Y ahora Egipto, ya veis, es pasado. Aunque también en otra profecía de la cual vamos a hablar, no hoy, tiene una cierta importancia. Por tanto, quedaros con el nombre de Egipto, ¿vale? Porque en esa otra profecía sí que nos concierne a nosotros. Estas no nos conciernen a nosotros, de hecho, ¿verdad? Son profecías del pasado, salpican un poco el presente, pero de hecho a nosotros no nos tocan. En las que vamos a tratar posteriormente, sí. Y ahora vamos a tratar también sobre los judíos. Aquí tenéis sus emblemas característicos, la bandera de Israel y el candelabro de 7 brazos, ¿no? Muy característico. Buscad en vuestras Biblias página 163 y 164. Sobre los judíos también había pronósticos. ¿Vosotros normalmente veis en historiadores que hablen mal de su propia nación, que la pongan a morir, que hablen pestes de ellas? Eso no es lo normal. Cuando cogéis escritos de historiadores, hablan grandes cualidades de su nación, pero de los otros no tanto. Pero curiosamente, en el caso de los judíos, en los que se dicen que eran profetas, sí que hablan cosas buenas, pero muchísimas veces, y más en estas profecías en concreto, ponen a los judíos fatal, pero fatal. Y con esto, como decíamos antes, se jugaban el pellejo, se jugaban su vida por sus propios contemporáneos y de su propio país, de su propio pueblo. Pues vamos a adentrarnos un poco en esto de los judíos. Deuteronomio capítulo 28, si lo leéis en vuestras Biblias, vamos a empezar con el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí Dios les advierte, yo os he dado los 10 mandamientos, os he dado estatutos para que la nación funcione. Si no lo hacéis, tendréis problemillas. ¿Y qué problemillas son? Vamos a leer un poco más. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. O sea, nada bueno, ¿eh? Versículo 37. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y era su pueblo, teóricamente. Versículos del 64 al 67. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Esta profecía fue escrita por Moisés en el año 1500 antes de Cristo. Estamos hablando de una profecía escrita hace 3500 años sobre su pueblo, los judíos. ¿Y los judíos hicieron caso de guardar los mandamientos de Dios a nivel general? No. ¿Y pasó lo que describía el profeta? ¿Sigue pasando lo que describe el profeta aquí? Si hacemos un poco de historia, nos damos cuenta
de que los judíos tuvieron que hacer una diáspora, salir huyendo de su tierra, porque eran atacados, eran masacrados. Y en esa diáspora se van por todas partes de Europa, de África del Norte, y con el tiempo van llegando a todas partes del mundo. Y los judíos están extendidos por todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque se quedaron sin su tierra, ¿no? Como no tuvieron ya tierra y fueron exiliados y deportados, se fueron esparciendo por todas partes, como decía el texto. Es curioso, ¿eh? Son el pueblo más extendido del mundo. Y el texto lo decía. Pero os habéis fijado que también decía que serían motivo de burla, de refranes. ¿Quién no se ha pitorreado en su cultura, en sus refranes sobre los judíos? Incluso por aquí se había oído decir que eres más perro que un judío, que eres más tacaño que un judío. Perro judío, ¿verdad? Es que son cosas que han quedado en el argot. Y pensad que los judíos aquí en Girona estuvieron muchos años y fueron básicamente, bueno, gente muy preponderante en la ciudad. Un cementerio que está respetado. Sí. Entonces, fijaros que todo lo que estaba pronosticado se ha cumplido sobre ellos. Pero, ¿no han soportado acaso innumerables persecuciones? Durante toda la historia, si vemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no iban marcados incluso con la estrella que dicen de David? Para distinguirlos. ¿No sufrieron todo lo que llegaron a sufrir? Pues sí, lo sufrieron. Eso es innegable. Y todo esto estaba pronosticado que les pasaría, estas desgracias, por apartarse de los mandamientos de Dios, por no querer hacer caso. Les vendrían estas desgracias. Cuando ellos estaban llamados a ser un ejemplo para todas las naciones y diciendo lo que Dios quería para todos. Como no hacen caso de eso, les pasan estas cosas. Una terrible consecuencia, ¿verdad? Pero vamos a hablar también de una profecía sobre su segundo templo. Sabéis que los judíos tuvieron dos templos. Tuvieron un tabernáculo que llevaban por el desierto, que era un santuario portátil. Luego, cuando se establecen en su tierra, montan el famoso templo de Salomón, del cual los masones cogen muchas referencias. Y bueno, ese templo termina mal. Luego, con el paso del tiempo, cuando regresan cautivos de Babilonia, levantan otro templo, el segundo templo, que esto del cual es una reconstrucción, porque ¿está el templo de los judíos actualmente? Que no. Esto es una reconstrucción. Y en esos tiempos de la época de Jesús, hubo un señor llamado Herodes, que para gozar del favor del pueblo, fomenta, ayudando económicamente mucho para la reconstrucción y quedar un templo realmente impresionante, muy bonito, pues parece ser que fue una auténtica maravilla. Pero resulta que aparece un personaje en la historia llamado Jesús, que todos habéis oído hablar. Y no se le ocurre otra cosa también que pronosticar algo contra cosas de su propio pueblo. Y esto lo vais a encontrar en la parte de la Biblia que se llama el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús aparece en la historia, la página 715. El libro se llama Mateo. Y el capítulo 24, versículos 1 y 2. Fijaros qué dice Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué hicieron esto los discípulos? Como era un templo fantástico, los discípulos decían, mira, Señor, qué pedazo de templo más bonito tenemos. Y Jesús los sorprende diciendo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Este pronóstico pasó o no pasó? Jesús aproximadamente murió en el año 30 y algo de nuestra era, de la era cristiana. Pero ¿cuándo se cumplió esta profecía? Porque se cumplió, ¿lo sabéis? Pues precisamente se cumplió en el año 70, 40 años después que Jesús ya había muerto. ¿Y qué pasó? Pues que precisamente los romanos, por una revuelta que hubo, se liaron y tenían órdenes estrictas de no hacerlo, a atacar ese templo. Lo destruyeron, lo quemaron
¿Y qué queda actualmente de este templo? Se dice, mucha gente dice, lo que queda es el muro de las lamentaciones, donde todos habéis visto, supongo por televisión, los judíos que se acercan y van haciendo todo el rato así con la cabeza sus oraciones. ¿Esto es el templo? ¿Son piedras que quedan del templo? No. Lo que les queda, que es esta pared, era sencillamente un muro de contención porque el templo estaba ubicado arriba. Por tanto, esto no forma parte ni de ese templo. Con lo cual, la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra fue totalmente literal. Absolutamente literal. Y buscad también la página 767. El libro se llama Lucas, capítulo 21 y versículo 24. También Jesús es el que habla aquí. Y fijaros que dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Pasó esto o no pasó? Pues sí, Jerusalén fue atacada, fue masacrada con espadas. ¿Y qué pasó con la gente? Que los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a todas las naciones. Jesús lo pronosticó y se cumplió. Ezequiel había hecho algo parecido. Jesús entra más en detalles incluso hablando de su templo, ya veíais, ¿no? Luego, la segunda parte de este versículo no tiene ningún desperdicio. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En el pensamiento judío, gentil es todo aquel que no es judío. Por tanto, seamos de donde seamos, cubanos, chilenos, de Madagascar, de la India, de Teruel, de donde queráis, todos somos gentiles para ellos, si no son judíos. ¿Cómo? Somos muy gentiles. O sea que Jerusalén tenía que ser hollada, dice, hollada, sabéis qué significa, ¿no? Por gente que no era judía. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Recordad esto, porque esto es profecía, y de esto vamos a tratar también, si queréis, junto con el tema que os había dicho antes. Eso solo si queréis después de terminar las conferencias que hay previstas. Pero esto no tiene desperdicio porque esto sí que nos va a afectar a todos. Pero a todos, de eso nadie se va a librar. Pues todo pasó tal como estaba escrito en las profecías. ¿Sabéis? El análisis que hemos estado haciendo aquí, un poco resumido, son escritos de profetas que dicen no una sola profecía o dos, como hemos podido mostrar aquí, sino de cientos de profecías. En la Biblia hay cientos de profecías. Lucas 21, 24. Y todas ellas se han cumplido a la perfección. Son los únicos videntes que han demostrado tener el 100% de infalibilidad. Por tanto, ¿por quién creéis que, si pienso un poco, me voy a regir yo? ¿Por los que tienen un margen de error del 70-80%, siento los mejores? ¿O por gente que me ofrece el 100% de fiabilidad? Sinceramente, voy a ser un poco pelandrusco si no me voy al 100% de fiabilidad, ¿me entendéis? Pero, ¿sabéis? Los profetas no solo se dedicaron a pronosticar futuros, no solo hicieron eso. ¿Sabéis que también dieron anticipaciones científicas? Vamos a tratar un poco sobre unas cosas que la ciencia no ha ido descubriendo hasta que han pasado un montón de años. Y estaban escritas en la Biblia. Buscad la página 405. El tema es la gravitación universal. ¿La Biblia hablaba de la gravitación universal? El libro en cuestión se llama Job. Capítulo 26 y versículo 7. El texto dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Otras versiones dice sobre la nada directamente. Claro, nosotros leemos esto en el año 2006 y dices, ya, ¿y qué? Esto lo sabe hasta, vamos, un niño recién nacido casi cuando ha ido al cole, ¿no? Sí, que sí. Pero, ¿sabéis?
Esto fue escrito por Moisés, también 1500 años antes de Cristo, y hablaba sobre un personaje llamado Job, que era anterior al pueblo judío incluso. O sea, de un chorro de años tremendos. Y en boca de este personaje está poniendo que Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Pero ahora que nosotros estamos en el 2006, tendríamos que retroceder un poco mentalmente. Todos habéis hecho algo de historia. Y si repasamos un poco, hubo una cultura de la cual nosotros somos partícipes y herederos totalmente, que es la cultura griega, ¿verdad? Con sus filósofos, sus matemáticos, etcétera, etcétera, y que está súper bien considerada, aún actualmente. Pues los griegos, que eran los señores tan listos ya en esas épocas de Sócrates, Platón y compañía, ¿sabéis qué decían? ¿Sabéis cómo se aguantaba la tierra, según ellos? Por un tío cachas súper fuerte llamado Atlas. Y soportaba el peso de todo el mundo, ¿eh? Muy fuerte debería ser el muchacho, ¿eh? Debería entrenar mucho más que nosotros, ¿eh? Pues esta era la cultura griega, la mejor que ha conocido la historia, se dice. Otras culturas decían que se sostenía sobre pilares, ¿vale? La Biblia, 1500 años antes de Cristo, decía que la Tierra colgaba sobre la nada, por tanto nos habla de la gravitación universal. Es curioso, ¿eh? Pero vamos a ver más cositas. El número incontable de estrellas. A ver, vosotros ahora, también, que habéis ido a colegio, también decís, ¡buah, las estrellas no se pueden contar! Y algunos, no sé si vosotros lo habéis hecho de pequeños, y quizás no de tan pequeños, salís al campo y decís, 1, 2, 3, 4, mira esa. Y empezáis a contarlas un poco así, ¿no? Pues no habéis sido los primeros que han hecho este intento, ¿eh? No habéis sido los primeros. Pero vamos a hablar de una profecía que se encuentra en la página 581 de vuestras Biblias, y es escrita por un profeta llamado Jeremías. El capítulo es el 33 y el versículo el 22. El texto en cuestión dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, se está refiriendo a las estrellas cuando habla de ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Está hablando sobre el pueblo judío, que sería un pueblo numerosísimo. Pero para ejemplo, para muestra un botón, le dice al pueblo Dios: como no puede ser contado el ejército del cielo. Y nosotros ahora también desde el 2006 decimos, pues ya, ¿eh? ¿Y qué? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? La arena no la podemos contar, ni las estrellas tampoco. Pero volvamos un poco a la historia. Por cierto, Jeremías vivió entre los años 645 al 586 a.C., para situaros. Y escribió esto en el año 604 a.C. Pues fijaros, en el siglo II a.C., el astrónomo griego Hiparco, este señor, había fijado el número de estrellas en 1, 2, 3, 4, 1022. No hay más, hay 1022 estrellas según Hiparco en el siglo II antes de Cristo. Luego pasan 3 siglos y llega el astrónomo Ptolomeo de Alejandría y se puso un poco chulo el muchacho. Se enorgullecía de añadir a su catálogo 4 estrellas más. Tenía mejor vista, se ve el muchacho, no lo sé, pero contó 4 estrellas más. Y sí, se añadieron a su catálogo oficialmente, ¿eh? Pero luego, claro, ¿qué pasa? Llega un señor llamado Galileo Galilei que inventa ¿el qué? El telescopio un poco ya bien hecho. Y este señor, ¿qué dice? Pues, ¡hola! ¡Qué montón de estrellas que se ven que a simple vista no veía yo, ni nadie! Y se da cuenta de que hay muchas más. Pero él tampoco dice de que sean infinitas o no. Y actualmente, gracias a qué sabemos que las estrellas son infinitas, que no podemos llegar a contarlo. ¿Cómo dices? Sí, las estrellas se ven sin telescopio, pero con telescopio ves aún más, ¿no? Ya, pero hombre, hasta contar 100 yo puedo contarlas sin gafas. ¡Qué suerte! Yo sin gafas ni una, tú. Pues Galileo Galilei hizo el descubrimiento del telescopio un poco bien hecho y vio muchas más, ¿no? Pero actualmente, fijaros que
bueno, ya lo habéis visto, hay unos centros increíbles donde unos telescopios tremendos llegan a ir descubriendo cada vez nuevas estrellas, nuevas galaxias, incluso telescopios puestos desde el espacio para tener una mejor nitidez, y cada vez se va descubriendo que el infinito espacio es eso, infinito, porque no se le ve ningún final por ningún sitio. Pues ya veis cómo Jeremías se anticipó bastante, ¿no? En palabras de Dios, no suyas, de Jeremías. Porque una cosa es curiosa, nunca ningún profeta bíblico dice que habla porque él es el más listo de todos, sino que dice que lo que dice es porque Dios se lo ha dicho. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es la gran diferencia entre los videntes que están montando el mundo actualmente, donde van políticos y demás que decíamos antes, y el profeta bíblico. Nada que ver. Al final podréis hablar, para no alargar más, ¿vale? Hay una cosa que también es interesante, y es que los videntes actualmente también dicen, muchos de ellos, que reciben revelaciones de seres guías, gurús, espirituales. ¿De qué parte vienen? ¿De parte de Dios o de parte luciferana? ¿Recordáis que dijimos que no solo había apariciones de seres angelicales buenos y divinos, sino que también Lucifer hace lo mismo haciéndose pasar por bueno a veces, ¿vale? Él o sus ángeles. Y todo esto lo hemos ido mostrando aquí, ¿no? Pero ahora vamos a hablar también de otra cuestión, el peso del aire. Toma fórmula. Si vosotros entendéis esto, yo no. Pero esta es la fórmula. Página 406. El libro también es el de Job, escrito por Moisés, como os he dicho antes. Capítulo 28 y versículo 25. El texto dice, al dar peso al viento o al aire, según la versión, y poner las aguas por medida. Ahora, claro, sabemos que el aire pesa, ¿verdad? Pero ¿esto cuándo se descubrió? Pues no hace tanto de esto, hace pocos siglos. Y aquí, el profeta, hablando por Job, que era ya a saber de qué año, y ya estaba diciendo esto. Y ahora cuando se hacen cálculos, se cuenta con el peso del aire. ¿Cómo podía saber alguien que se nos pinta que los de antes iban con sandalias y 4 cosillas más, pobrecitos, saber esto? Pues si no era una revelación divina, ¿cómo lo podían saber, no? Esto y todo lo otro que hemos ido viendo. Pero, ¿vosotros sabéis la polémica que hubo porque la Tierra era o no redonda? Todos conocéis la historia de Colón, ¿no? Y su famoso huevo, el huevo de Colón. Pues bueno, esta foto es muy bonita, ¿no? La Tierra vista desde el espacio. Buscad la página 538. Volvamos al profeta Isaías, que como veis no solo cita pronósticos en el futuro, sino que además escribe sobre otras cuestiones. Isaías 40, versículos 21 y 22. Página 538. Como os he dicho, vivía entre el 740 y 701 antes de Cristo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué dice el versículo 22? Él está sentado sobre ¿qué? Sobre el cuadrado de la tierra, ¿no? El círculo de la tierra. Bueno, pues vamos a hacer un poquillo de historia. Vamos a ver. En la Edad Media, ya lo sabéis que se creía que la tierra era plana. Recordáis que en Galicia hay el Cabo Finisterre, en el otro extremo de España, y los marineros decían, uy, este mar puede ser terrible, pero claro, allí se termina. ¿Y donde se termina qué pasa? Pues que el agua hace ¡guau! Y barco que pasa por allí ¡guau! Y a saber dónde va. Porque la tierra era plana. Este era el concepto que había. La Torre de Hércules en distinción, ¿no? Que es el la Torre de Hércules. Luego lo comentáis, ¿vale? No quiero ser impertinente, pero es porque nos hemos de ceñir un poco, ¿vale? Tendremos tiempo. 10 minutos, vamos acelerando. Luego, resulta que los griegos, los señores tan listos, decían, la tierra tiene forma de tambor, de cilindro, decía otro, y que solo se podía habitar por encima, porque claro, si habitabas por debajo te caías. ¿Eh? Ahora decimos, qué absurdos, ¿eh?
Pues estos señores han sido los célebres durante tantos y tantos años y aún se ponen como ejemplo para nosotros hoy en día, ¿no? De gran civilización e intelecto, apartados de Dios. ¿Veis la diferencia? Estando con Dios se dicen cosas ciertas, estando sin Dios se dicen burradas. No todo, por supuesto, pero eso puede pasar. Y ahora vemos este señor. ¿Quién es? Ni idea. Platón. Y el señor célebre Platón, que gracias a él se debe que la inmortalidad del alma, este concepto, haya entrado en el mundo cristiano, que no es bíblico, y eso podríamos hablar otra vez, en otra cuestión, en otro momento, decía que la Tierra era cúbica, y era Platón, ¿vale? Pues, ¿cómo es la Tierra? Redonda. ¿Y por qué Cristóbal Colón se empeñó en decir, pues si yo me voy por aquí, voy a dar la vuelta y vuelvo al mismo sitio? ¿De dónde lo sacó Cristóbal Colón esto? ¿Que el hombre era más sabio que todos? Pues Cristóbal Colón, aparte de ser quien era estudioso de las profecías. Y él leyó el texto que hemos leído antes. Y se lo montó para hacer lo que hizo. Y ahora todos sabemos que la Tierra es redonda y de eso ya no lo duda nadie. Si queréis un poco achatada por los polos, pero círculo de la Tierra, ¿vale? Entonces, concluyendo, podemos decir que de profecías podíamos tratar muchísimas, solo nos hemos concernido a las ya cumplidas, y quizás podéis decir, bueno, pero claro, esto son historias pasadas, pero era necesario, entiendo yo que era necesario, tratarlas, porque si comprobamos que esto no son tonterías, que se han cumplido, y con un margen de error tremendo, un margen de años tan grande, y con una exactitud tan impresionante, que ahora pienso yo, ¿y si estos profetas han escrito profecías de hoy? ¿Van a ser ciertas o no van a ser ciertas? Si antes no me han engañado, ¿lo van a hacer para las profecías que hay que nos afectan a nosotros hoy? Y que muchas están pasando y no sabéis que son profecía. Pero, ¿y las que vienen en el futuro? Porque, ¿sabéis? De profecías de futuro hay. Pero no creáis que de un futuro de aquí 80.000 años. No, no. Cuando en estos textos se habla de profecía de futuro, son profecías que nos atañen casi ya a nosotros, porque quedan muy pocas por cumplir y se van a cumplir dentro de muy, pero que muy poco tiempo, y que debemos conocer, porque a esas, en esas, todos vamos a ser afectados. Todos, nadie se va a escapar, si estamos vivos, claro. Por eso hemos querido poner un poco la base con todo esto. ¿Sabéis? Hay otro tipo de profecías en la Biblia que se llaman las mesiánicas. Las que decían que habría un Mesías que aparecería en la tierra en cierta época, que haría ciertas cosas, y que el mundo cristiano dice que se refieren a Jesús. Si eso es cierto, quiere decir que Jesús era Dios. No una persona cualquiera, sino Dios. ¿Se puede demostrar eso? Porque si eso es cierto, nos puede cambiar un montón de planteamientos. Tanto para los que decimos que somos cristianos, como para los que no lo son. ¿Se puede llegar a demostrar? Si queréis algún día, no estaba previsto tratarlo. Son realmente fuertes. Podemos hacerlo. Eso va a depender de vosotros, ¿vale? Si queréis saber la verdad. Pero bueno, yo ahora solo quiero apelaros a vuestro sentido común. Y si hasta ahora lo que habéis visto es verdad, os incito a pensar, ¿no será verdad todo lo que va a venir también si se puede empezar a demostrar? ¿Sabéis? Cuando vamos a hablar de profecías presentes y futuras, cuando os he dicho que están muy cercanas las futuras, de algunas de ellas ya se están viendo plenos indicios. Plenos indicios, que si nosotros conocemos lo que va a pasar, sabremos ligarlo con lo que está empezando a pasar ahora. Y eso lo debemos conocer. La próxima conferencia es sobre Daniel 2. Daniel es un libro de la Biblia. Vamos a hablar específicamente de un solo capítulo. No sé si habéis visto antes en la presentación de la temática de hoy, de las profecías, un dibujito de una estatua de un señor que estaba así, muy, muy chulo él. Vamos a hablar sobre eso. Y vais a ver que es una profecía que abarca pasado,
Cuidado, presente y atención, futuro cercano. Y es quizás, para la gente que empieza a ponerse en profecías, una de las más tremendas que hay para darse cuenta de que no todo pasa porque sí. Esa es la estatua que os decía en cuestión. Gracias. Por tanto, aquí termina el asunto. La próxima reunión ya va a ser de profecías que se están cumpliendo ahora. Y si podemos ya, también hablaremos de las futuras. ¿Vale? Ahora damos paso ya a quien quiera hablar. ¿Se ha acabado, Cinta? Quedan 4 minutos de cinta. Tenemos micrófono para que podáis intervenir y todo. Ahora no quiero, vale. Y si queréis formular alguna pregunta que no os atrevéis a decirlo en público, lo queréis pasar por escrito, también la semana que viene, si queréis, lo respondemos, ¿vale?